y está muy de moda, y es la palabra crisis. ¿Sí la ha escuchado por ahí? ¿Le es familiar esa palabra? ¿Le es familiar la palabra crisis? La hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y como les digo y les repito, puede que haya salido de nuestra boca esa palabra. Y saben, una crisis la puede generar muchas cosas, muchos factores. Puede ser un problema emocional, puede generar una crisis en nuestra vida. Un problema financiero puede generar crisis en nuestra vida. Un problema de salud puede generar crisis en nuestra vida. Un conflicto familiar genera crisis en nuestra vida. Un problema con un vecino puede generar crisis en nuestra vida. Las circunstancias que nos rodean pueden generar crisis en nuestra vida. Y las crisis han existido desde que existe la humanidad. O sea, quiere decir esto que no es algo nuevo. Siempre han existido las crisis en los seres humanos, en los pueblos, en las naciones. Siempre han existido. Y muchas veces son difíciles de evitar porque llegan a veces en el momento menos esperado. Llegan de sorpresa. Muchas veces nuestra actitud, nuestro comportamiento puede generar esas crisis. Por las malas decisiones que podamos tomar, pueden generar crisis en nuestra vida. Pero muchas veces también llegan sin que tengamos ni un grano de arena aportado para que eso haya sucedido. ¿Verdad que es así? Usted y yo hicimos algo para que lo que esté pasando con esta pandemia a nivel mundial hubiese llegado. Yo creo que yo no hice algo en cuanto al hecho de la pandemia. Quizás por mi pecado, sí. Pero en cuanto al hecho de la pandemia como tal, yo creo que yo no aporté nada, ni un grano de arena. Sea creada o no, creo que yo no hice nada. Ni usted tampoco, porque nos llegó de sorpresa, ¿verdad? A todos nos agarró de sorpresa. Y eso ha generado una crisis no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Crisis en muchos sentidos. Y usted sabe cuáles son. Y las crisis siempre generan desestabilidad, generan temor. Las crisis nos sacan de nuestro estado natural, nos turban, nos perturban. Por lo general, las personas cuando están pasando por una crisis, lo más propio que hacen es desestabilizarse emocionalmente. Yo no sé si usted ha estado enfermo en los últimos meses. ¿Verdad que cuando uno está enfermo le cuesta a uno orar por uno mismo? Como que pierde la fe para orar por uno mismo. Porque de una manera hay una crisis interna y las crisis tienden a separarnos de Dios. Las crisis tienden a separarnos de la verdadera fe y tienden a separarnos de lo que realmente debemos hacer en esos momentos, que es ir a Dios. Porque las crisis generan cargas, las crisis generan peso, producen tristeza, producen quizás amargura, producen depresión, temor. Las crisis generan mucho temor porque empieza la mente a trabajar. ¿Y qué va a pasar ahora con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Será que me voy a morir? Voy a hacerles una pregunta, por favor, y no levanten la mano. ¿Quiénes de los que estuvimos aquí enfermos últimamente, a los que nos dio ese bichito, pensamos que nos íbamos a morir? No levanten su mano. Quizás muchos lo pensaron. Hasta aquí llegué. Hasta aquí me trajo el río, dijeron muchos. ¿Cuánto pensamos que hasta ahí? Porque se está muriendo todo el mundo. Y eso es separarnos de Dios. Y eso hacen las crisis. Quieren separarnos de Dios. Y muchas veces Dios las permite para eso.
para que en medio de esa crisis, en medio de lo que esté pasando, no importa cómo se llame, no importa quién lo haya hecho, no importa quién la haya provocado, no importa quién nos haya herido, no importa quién nos haya afectado, siempre debemos ir a Dios. Siempre debemos ir a Dios y pedirle fe para poder ir a Él en medio de las circunstancias y en medio de lo que esté pasando. Jeremías 29, verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quién dice? Dice Jehová. No lo dice el presidente de Guatemala, no lo dice el presidente de una nación, no lo dice un cantante famoso, no lo dicen aquellos jeques adinerados del Medio Oriente, lo dice Jehová. Él dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca mío, acerca tuyo, Laura, acerca suyo, hermana Nora. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros, dice Jehová. Y dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Pensamientos de qué dice? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué pasa cuando hay crisis en nuestra vida? ¿Tengo una paz? No tengo nada en la nevera, ni nada en la alacena, pero tengo una paz. ¿Qué pasa cuando recién escuchamos sobre la pandemia, sobre el COVID-19? ¿Qué pensamos? Que iba a ser algo pasajero, ¿verdad? 1 mes, 2 meses y ya todo iba a seguir la normalidad. Pero ¿qué pasó cuando esos meses fueron aumentando y aumentando y empezamos 3 meses sin poder trabajar, sin poder abrir los negocios, sin poder viajar a vender nuestras mercancías? Eso generó algo dentro de nosotros, ¿verdad? Y tiende la paz como a alejarse, pero el Señor dice que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, y dice que va a dar el fin que nosotros esperamos si vamos a Él. Y si usted lee el contexto, y no lo podemos leer por el tiempo, si usted lee el contexto de este versículo, y el título de ese pasaje es la carta que envía el profeta Jeremías a los cautivos en Babilonia, todos los que se llevó Nabucodonosor a Babilonia, cautivos y esclavos. Y les puedo hacer una pregunta y decir: ¿qué esclavo es feliz? ¿Qué esclavo no puede estar pasando por crisis? ¿Hasta cuándo estaré así? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me pasó esto? Y está hablando el Señor en el contexto de esto de los cautivos, y se llevaron a todos, ¿no? Dice que hasta los ingenieros, los artífices, todo el pueblo fue llevado a Babilonia cautivo. ¿Y sabe qué es lo curioso de este pasaje? Que Dios les manda a decir, y solo voy a leer el versículo 4 de ese pasaje. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. Y eso me impactó, porque no fue que el rey Nabucodonosor llegó y porque era muy fuerte llegó y se llevó todo el pueblo y se lo llevó esclavo. Dice que Dios mismo, el Dios de Israel, los hizo transportar de Jerusalén a Babilonia como cautivos. Dice: a los cuales hice transportar de Jerusalén a Babilonia. No leo más, solo les voy a hablar así por encimita. Y lo curioso de esto, Pastor Luján, es que Dios los manda a que edifiquen casas allá. Le dice: edifiquen casas, cásense, denle hijos a sus hijas, hijas a sus hijos, multiplíquense allá. Dice: y oren y pidan por la paz de esas ciudades.
Porque la paz que ustedes pidan les será devuelta a ellos. Escuche, en medio de crisis, porque estoy seguro que el pueblo de Dios en Babilonia no estaba feliz con ser cautivo. Vuelvo y les digo, ¿quién es feliz de estar cautivo? ¿Quién es feliz de estar preso en una cárcel? Todos esperan el día de su libertad. Hayan hecho lo que hayan hecho, estoy seguro que el 95% de los presos, así hayan hecho lo que hayan hecho, el delito más grave, se acuerdan en ese momento de Dios y dicen: Señor, ayúdame a salir de este lugar. Ayúdame. Quizás no pidan perdón por lo que han hecho, o de repente sí, pero se acuerdan de Dios y dicen: Señor, ayúdame a salir de este lugar, porque nadie cautivo es feliz. Y Dios les manda en medio de esa cautividad, en medio de la tristeza que pueden estar pasando, en medio de la angustia, en medio del desconcierto, Dios les manda a que sigan llevando su vida normal. Y a veces nos preguntamos, Dios hace cosas extrañas, ¿verdad? Nos manda, permite que nos lleven como su pueblo que somos, de esclavos, de cautivos, y sin embargo nos dice que sigamos llevando nuestra vida normal. Pues así es Dios, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. No la podemos entender, pero tenemos que creerla y obedecerla todos los días de nuestra vida, porque Él sabe por qué permite las cosas, y Él sabe por qué pasan las circunstancias, y Él sabe por qué trata con nuestros corazones. Y desatémonos, miren mis hermanos, mi iglesia, desatémonos. Rompamos argumentos en nuestra mente. Decir que obedecer a Dios es muy difícil. No es difícil obedecer a Dios. Nos conviene obedecer a Dios. ¿Sabe por qué decimos que es difícil? Porque nuestros deseos humanos se interponen y creemos que son mejores nuestros deseos que los deseos de Dios. Pero Él dice en este pasaje, en el versículo 11, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, dice, de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. ¿Quién que esté en crisis puede tener paz? Solo los que confían en Él. Solo si yo confío en Él puedo tener paz. Y saben, necesitamos esa paz. La necesitamos. No podemos enfocarnos en las circunstancias ni en lo que esté pasando. Tenemos que cada día pedirle a Dios que nos dé fe para seguir creyendo y para seguir viviendo cada día de nuestras vidas confiados, sabiendo que su mano nos sostiene, sabiendo que Él es un Dios fiel y que Él no va a faltar nunca a su palabra. Y si dice que los pensamientos que tiene acerca míos, acerca tuyos, Luis, acerca de ti, Daniel, acerca de ti, pastora Carla, pastor Fran, son de bien y no de mal, tenemos que creerlo, tenemos que obligarnos a creerlo. Porque cuando hay paz hay quietud. Cuando hay paz podemos pensar claramente. Nadie turbado toma una decisión certera. Nadie. Por eso es que Dios quiere darnos esa paz, porque cuando tenemos paz podemos pensar claramente, enfocarnos, pedir la dirección de Dios, ver las cosas desde el punto de vista de que Dios las ve, tener la visión del reino de los cielos, tener la visión del Padre. Y sin paz no lo podemos lograr. Por eso Él promete esa paz a sus hijos en ese momento y les dice: yo tengo pensamientos de paz para ustedes, no de mal. Yo no los voy a dejar allí para siempre. Yo no voy a permitir que ustedes duren allí para siempre. El fin que ustedes esperan, y seguro muchos habían orado: Señor, haznos volver a Jerusalén. Es nuestra tierra, es nuestra patria, allí nacimos. Y dice: para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperaba su pueblo? Volver a Jerusalén, volver a su tierra. ¿Cuál es el fin que usted y yo esperamos de Dios? Que nos escuche, que nos responda. No que las cosas sean como antes, por favor. Mire, Dios me decía esto: no le pidan a Dios, no le pidamos a Dios que las cosas vuelvan a ser como antes, porque la gente allá en la calle afuera dice: ¿cuándo volverán a hacer las cosas como antes?
Dios no es repetitivo. Dios no hace las cosas repetitivas. Dios es un Dios creador. Dios hace las cosas nuevas. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Él no va a volvernos atrás. De aquí en adelante oremos para que la gloria de Dios se manifieste y vamos a ver cosas sobrenaturales que jamás hemos visto. Pero creamos, obedezcamos y pidámosle a Dios por la paz nuestra primero. Porque si yo tengo paz, yo voy a saber cómo orarle a Dios. Voy a estar claro en mi mente. Él me va a hablar y me va a decir: pide por esto, pide por esto. Y como le estaba orando a Dios, que cada vez que yo ore sean las palabras de Jesús cuando oraba y que decía: Padre, sé que siempre me oyes. Había una convicción en él y por eso ni una sola palabra, la que Jesús soltó, cayó a tierra. Porque cuando él decía: Padre, sé que siempre me oyes, sabía que él estaba conectado con el Padre y el Padre ya le había dicho: sí, pídeme que yo te lo voy a dar. Pídemelo. ¿Acaso Jesús no dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y será hecho? Porque él sabía. Él no estaba hablando de lo que no sabía. Él ya lo había comprobado que era así. Pero en el corazón de Jesús había paz. No había rencor, no había resentimiento, no había odio contra nadie. No se lo pasaba hablando el uno del otro. No andaba de chisme en chisme. No andaba criticando y murmurando, sino él estaba centrado en la misión que venía a hacer. Para eso Dios quiere darnos paz. Cuando usted habla un chisme, eso le hace entrar en crisis. Le roba la paz. ¿Quieren saber por qué? ¿O lo sabe? ¿No lo saben? Cuando usted suelta un chisme o habla mal de alguien, o bien o mal, pero es chisme, eso le roba la paz a usted y le hace entrar en crisis porque dice: ay, ahora se va a enterar este, ahora se va a enterar aquello, ahora se va a regar por aquí, ahora se va a regar por allá. Dios no nos llamó a eso, a andar de chisme en chisme. Dios nos quiere dar paz para que nuestro corazón esté tranquilo, reposado, que vayamos por la calle y Él nos pueda hablar y en medio de esa paz no andemos turbados, no andemos desesperados. Y en medio de esa paz Él nos dice: mira, esa persona que está ahí quiere suicidarse. Esa persona que está ahí está deprimida porque sus hijos los tiene fuera del país y tiene 3 meses que no sabe de ellos. Esa persona que está ahí le perdió el sentido, las ganas de vivir porque su mamá se le murió, porque no encuentra razón para vivir. Pero si tenemos esa paz que Él nos promete allí, vamos a estar claros. Y quizá usted no tenga que hablar media hora. Una sola palabra que le dé el Espíritu Santo bastará para que esa persona se levante del lugar donde esté y sea restaurada y sea levantada. A eso nos llamó el Señor. El fin que nosotros esperamos como hijos de Dios debe ser instrumento de Él en sus manos, para que en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, porque estamos viviendo una crisis, el fin que esperamos nosotros debe ser bendecidos para bendecir. Dios nos guía, Dios nos lleva, soltamos la palabra, soltamos la bendición, llevamos la bendición a donde quiera. ¿Y quién nos hace sentir eso? ¿Molestos, verdad? Sabe que es satisfactorio para nosotros porque viene de Dios. Ver una necesidad de una persona y ser instrumento de Dios para suplirla, ser las manos del Señor, ser sus pies y ver cómo esa persona se regocija. Hay demasiada necesidad. Mire, yo que viajo a pueblos con mi trabajo, veo la necesidad que hay en los pueblos aquí en la ciudad. Usted sabe que es así. Yo llego a un restaurante a comer, a almorzar, y en el momento que estoy almorzando, mínimo llegan 6 personas a pedir. A uno le doy dinero, a otro le digo: siéntese aquí para que almuerce conmigo. A eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó el Señor. ¿Y por qué Dios habla de pensamientos? ¿Por qué Dios habla de pensamientos? Porque Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice: tú guardarás en completa paz. Eso es tú guardarás en completa paz. ¿Qué es eso? Eso es
Duro, duro, por favor. Yo quiero que usted lo pueda asimilar y tener en su corazón. Tú guardarás en completa paz. Eso es una promesa. ¿De quién? Una promesa de Dios. Él dice que Él va a guardar en completa paz. Eso es una promesa. Pero esa promesa requiere que usted y yo tomemos una acción. Porque todas las promesas de Dios requieren de nosotros una acción. ¿De qué? ¿De qué? De obediencia. Y la obediencia va ligada directamente a la fe. Debe haber obediencia para que haya fe. Y debe haber fe para que haya obediencia. Porque si yo obedezco a Dios, ¿qué dice? Yo voy a leer su palabra todos los días. Iglesia, no pase un día de su vida en que usted se alimente del verdadero pan. Así sea un versículo. Ahorita tenemos la ventaja de que el apóstol Rubia está enviando el pan diario, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que no pase un día en que no nos alimentemos de la palabra. Y eso es obediencia. Pero también dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, esa obediencia me lleva a tener fe, y la fe me lleva a tener obediencia. No están desligadas, van juntas siempre. La obediencia y la fe y la obediencia. Y hoy Dios nos dice, iglesia, la acción que usted debe tomar todos los días, aunque sea una porción de ese pan que no perece, y de ese pan que nos da vida, y de ese pan que es el verdadero sustento. Su palabra, tu palabra, Señor. Esa acción dice, porque tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué Dios habla de pensamientos? ¿Por qué? Porque dice Proverbios 23:7 que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Por qué nos conviene y tenemos que leer la palabra todos los días? Porque si la leemos, mi pensamiento va a estar en Dios, no va a estar centrado en lo que está pasando, en las dificultades, en la escasez, en las guerras, en las muertes, en las palabras de desconsuelo, en las palabras de maldición. Mi pensamiento va a estar en Él. Y eso dice la promesa que dice que si hacemos eso, que si mi pensamiento permanece en Dios todos los días, Él va a guardar mi corazón en perfecta paz. Así la tierra se estremezca, como dice los salmos, así caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará, porque su paz me sostiene y su paz me hace tener la fe para creer de que pase lo que pase a mi alrededor, Jehová es mi Dios y Él me va a guardar, Él me va a sostener. ¿Acaso no lo ha hecho? ¿Acaso no nos ha sustentado en los tiempos más difíciles? ¿Saben cuando llegó esto que estamos viviendo? A todos nos agarró desprevenido, ¿verdad, Pastor Luján? Estaba primera base, y yo estaba como a mitad de camino para robarme la segunda. Y el pitcher me agarró mal parado, así como a todos nosotros. Out. Nos agarró fuera de base. Como comerciante, por lo general nunca tenemos dinero, liquidez. Siempre estamos invirtiendo de ahí mismo, porque esa es la vida del comerciante. Y a mí me agarró con muy poquito dinero, ¿saben? Cuando llegó y todo cerrado, no se puede viajar, no se puede hacer nada. Como al mes y medio, 2 meses ya quedaba lo último ya. Hasta que hubo dinero, hubo paz. ¿A quién le pasa que cuando no tiene dinero pierde la paz? A mí solo, bueno, está bien pues. Todo el mundo, uy, qué felicidad, estoy sin dinero, qué bueno. No tengo para comprar nada, qué felicidad. Y se pone la cosa de para arriba. Y yo, sin decir mucho, quizás a mi esposa nada más, ¿saben qué hice? En mi cuarto, doblar rodillas y decirle: Señor, tú eres un Dios de promesas, Señor. Tú eres un Dios de promesas, Señor.
Y sé que aunque lo que tengo ya es escaso, yo sé que tú vas a hacer algo sobrenatural, Señor. ¿Qué? No sé, pero te pido que hagas algo sobrenatural, papá. Sabes que tengo una familia que mantener. Tú lo sabes, Señor. Y mire, créanme que yo no oré muchos días, ni oré 3 horas, ni 4 horas. Aunque cuando tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Al otro día, hermano, al otro día, me llamó un cliente de bailadores que de paso es un poquito mala paga. O bueno, le gusta retener un poco el dinero en su cuenta. Y me dice: Joseito, necesito unas cosas. Yo le digo: no, pero fulano, yo no puedo viajar, no podemos viajar. Dice: no, yo le voy a transferir y cuando dejen viajar, usted me trae la mercancía. Y le voy a dar el monto solo para una ventica de $700. De una vez me transfirió a la cuenta del Banco Provincial. Yo solo caí de rodillas en el cuarto y lloré y le dije: Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque tú no tienes los pensamientos que yo tengo. Tú no las tienes, Señor. No recuerdo si fue al otro día o a los 2 días, pero fue ahí mismo. Otro cliente de él, ese sí es muy buena paga, pero también me llamó. Y cuando me llamaron sabían lo que estaban haciendo. Por eso es que nosotros debemos ser de testimonio donde quiera que vayamos. Nadie le suelta plata a otro, y menos en esta situación, así por así. Me llamó y me dijo: José Gregorio, necesito una mercancía. Yo voy a transferir y cuando usted, sin yo decirle nada, cuando usted pueda viajar, nos la trae. Otra venta de 600 y tanto de dólares. ¿Y sabe cuánto tardé en llevar la mercancía? Casi 3 meses, ¿no, amor? Hasta que dejaron viajar, creo que fue en junio, a finales de junio. Y esa gente nunca me decía: ¿por qué no ha venido? Nunca, hasta que yo pude llevarles. Y yo solo creo que Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Póngase de pie, por favor. Escuchen. Dios nos manda que no seamos oidores olvidadizos, que seamos oidores, pero también ¿qué? Hacedores. Yo no gano mucho con oír. Gano, pero no gano mucho. Gano completo cuando oigo y hago lo que Dios dice que hagamos. Centrémonos en buscar esa paz, en que nuestros pensamientos perseveren en Dios, pase lo que pase. Así venga una enfermedad sobre su vida, así vengan crisis, así vengan situaciones difíciles, así se le muera un familiar. La paz de Dios nadie nos la puede robar. Es fácil decirlo, ¿verdad? Hay que estar en la situación, pero hay una promesa de Dios, y las promesas de Dios deben estar por encima de lo que yo creo o pienso, porque Él es un Dios fiel y verdadero y Él no miente. Porque si los pensamientos que Él tiene para usted y para mí son de paz, Él me va a dar y le va a dar paz a usted. Y cuando hay paz, repito, está la conexión con el Padre. Y mientras haya conexión con el Padre, podemos pedir lo que queramos y será hecho. Podemos esperar en Él confiados, porque Él no nos va a mentir. Y yo quiero pedirle que levante sus manos y extiéndalas, como cuando usted quiere ver caer la lluvia y que se le mojen las palmas de sus manos. Así. Porque su lluvia de bendición es derramada todos los días, solo que muchas veces no las vemos, no queremos verlas, porque estamos desconectados de Él. Él hace llover todos los días sobre usted, sobre mí, e incluso, escucha bien, e incluso sobre justos e injustos, así lo dice Él. Incluso sobre la gente que hace el mal allá afuera, esa lluvia cae también, porque así es Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a creer que los pensamientos que tienes de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Así veamos lo que veamos en la calle, Dios. Danos la fe para creer, Señor. Danos la fe para entender, papá, de que pase lo que pase, tú nos guardas en completa paz, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti. Danos fe, Señor.
Danos fe para creerte, danos fe para sostenernos. Danos fe para que cada día, Señor, cada día de nuestras vidas podamos depender de ti. Hoy, Señor, te pido que todo el que está aquí en este lugar enfermo, Señor, hoy es sano por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Sánalo en este momento, Señor, o en el camino a su casa, como pasó muchas veces episodios en tu vida, Jesús. Sánalo, Señor. Llévate toda enfermedad en el nombre de Jesús. Si alguien está hoy desconsolado, desconcertado, Señor, hoy sé que tu palabra fue certera para su vida y para su corazón, Señor. Que te busquemos a ti, que todos los días nos alimentemos de tu palabra, porque eso produce fe, esperanza, confianza, fortaleza en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hay un canto de Danilo Montero que es el Salmo 84, donde él dice, si mal no recuerdo, creo que es el versículo 4 y 5 de ese salmo, donde él lo hizo canción, adoración a Dios. Dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Así debe ser nuestra vida. En medio de la aflicción, Dios renueva nuestras fuerzas, nos hace fuertes para seguir adelante. Recibe la gloria, Señor. Recibe la adoración, papá, en el nombre poderoso de Jesús.